Es un gusto estar hoy representando al municipalismo en este foro de tanta importancia para el quehacer diario de la primera línea de fuego que tiene cualquier estado y principalmente el estado costarricense, somos las municipalidades. Yo nada más quiero tal vez quitarles un par de minutos contándoles un poquitito para que ustedes puedan revisar o dimensionar la diversidad que existe con el tema de las municipalidades y que a la hora de ser medidos nos pone en el mismo traje a todos, donde definitivamente no existe la igualdad. Y es ahí donde empieza, yo lo digo desde un punto de vista, pero es de ahí donde empieza la desigualdad que se tiene en la administración pública como tal. El cantón de Dota mide 442 kilómetros cuadrados. Tiene los 7 pisos altitudinales que tiene este país. Tenemos parques nacionales, reserva biológica, reserva a la biosfera, el río más limpio de Latinoamérica, uno de los mejores cafés del mundo, y les puedo hacer una consulta. ¿Quién conoce el Mall San Pedro? Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Tiene más licencias comerciales el Mall San Pedro que en los 442 kilómetros cuadrados que tiene el cantón de Dota. El 83.7% del territorio es protegido, o sea, no paga un 5% los que están dentro del área de reserva. Hay municipalidades que gastan más presupuesto en comprar uniformes para sus funcionarios que todo el presupuesto de la municipalidad de Dota. Y cuando digo todo, incluido la ley 8114, que son 1.200 millones de colones. Entonces, lo que quiero poner con esto es un contexto de la variable que existe en los gobiernos locales de este país. Y cuando hablamos de hacer formulación de políticas públicas, es sumamente importante e interesante para el quehacer diario de todas y todos nosotros. Nosotros vivimos, por eso les decía que estamos en la primera línea de fuego, porque es de ahí donde salen cuáles son los caminos, las cunetas, las alcantarillas, las aceras, las políticas para adulto mayor, las políticas ambientales, las políticas de juventud, todo lo que tenga que ver con el quehacer. Y mientras este país no entienda que no se puede seguir centralizando todo el dinero en el Estado costarricense y se debe de tener la apertura hacia los gobiernos locales, yo creo que vamos a avanzar muy poco en cualquier política pública. Lo decía doña Karen ahorita, que algunas municipalidades que tienen solo un proveedor, y yo me hice pequeñito, porque nosotros con costos tenemos uno, con costos, ¿verdad? Después de 95 años de ser cantón y tener, hasta el año pasado pudimos tener auditor. Entonces, este tipo de cosas nos tienen que llevar a hacer una reflexión cuando se haga una camisa que ojalá nos quede bien a todos. Y las políticas públicas de este país no se pueden seguir promulgando en que se puede arreglar todo de una sola vez y con una sola camisa. Porque hoy en día podemos decir claramente, existen dos Costa Ricas. La Costa Rica del gran área metropolitana y la Costa Rica rural de este país. Porque no es igual estar
dentro de estos dos sectores y ver la gran diferencia que esto conlleva y existe verdaderamente para que todos podamos convivir. Y definitivamente es en la parte rural donde vamos a seguir teniendo que hacer cosas extraordinarias para poder llegar a la gran área metropolitana, al poder con nuestros alimentos, con nuestros agricultores y agricultoras. Quería robarles estos pequeños minutos para que nada más pongamos en contexto qué es el quehacer. Porque hoy en día, como está tan de moda, que algunos estamos aspirando a la reelección y que todo es esto y esto y esto y esto, bueno, este país se acostumbró a ver en la gran manta blanca ese punto negro. Y definitivamente hay que hacer cosas muy importantes para seguir caminando en todo esto. Perdón que me robara esos minutos, pero yo creo que ahora sí podemos tener un contexto bien amplio de lo que esto significa para el quehacer municipal de todos y cada uno de nosotros. Gobiernos locales en la construcción de políticas públicas que nos tomen en cuenta. Eso es lo que pedimos. Eso es lo que nosotros pedimos. Nada más, no estamos exigiendo nada. No vamos a pedir absolutamente nada más, es tómenos en cuenta. Tenemos la experiencia, la expertise, sabemos cómo funciona, sabemos qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. No hacemos nada subjetivo, todo es objetivo, porque en el momento que hagamos algo subjetivo, tenemos todas las leyes, decretos y reglamentos que se nos vienen en contra. Entonces, yo creo que lo que sí hay que pasar en estos temas es que verdaderamente crean que las municipalidades somos y son capaces de hacer cosas muy buenas para el desarrollo de este país. Políticas públicas en los gobiernos locales. Ojalá nos dejaran a nosotros hacer una política pública. Para ponerles un ejemplo, los planes reguladores de este país. No puede ser posible que hoy apliquemos una matriz que tiene POAS, quien la hizo no sabe que existe en Santa María de Ota, o en la zona rural, o en Talamanca, o en Osa, o en Nandayure, etcétera. Es importantísimo que a la creación de estas políticas públicas seamos tomados en cuenta. El tema del SICOP, decía doña Karen, perdón, pero lo he dicho y lo voy a sostener el resto de mi vida, es querer darle agua a un corredor que ya está ahogado. Y no se puede hablar de transparencia estando en SICOP o no estando en SICOP, porque la transparencia la tenemos en el momento que generamos toda la información para la Contraloría General de la República, que es el ente autorizado para que nos revise verdaderamente. Y cuando hablamos que a una municipalidad de Ota, como municipalidades pequeñas que tiene este país, les puede significar un pago de más de 8 millones de colones anuales, solo por subir a una plataforma que nunca se pudo ver definitivamente dónde están los costos reales de esa plataforma, nunca nos lo han podido enseñar. Eso verdaderamente deja mucho que desear y sobre todo que ahí no está la transparencia. Nosotros hemos propuesto un montón de ventajas con el tema y sobre todo hemos propuesto soluciones. Y una de las soluciones es que al final del periodo esto se le pudiera transferir a quien gana la contratación. ¿Por qué a la municipalidad? Y no por qué al ente que está haciendo la contratación. Entonces, yo creo que verdaderamente esto nos tiene que llevar a todos nosotros a poder definitivamente tener claro, pero muy claro, que nosotros vamos a hacer cosas más importantes y sobre todo definitivamente para el desarrollo de este país.
Gobiernos locales en la contratación administrativa. Bueno, cuando nosotros vemos ese gran pastel, podemos decirle que los gobiernos locales, lo que tenemos en lo de compras públicas, es un 6% del pastel total. Técnicamente, pues sí tenemos una representatividad importante, ¿verdad? Pero si usted mira a los demás, como instituciones públicas o como las empresas públicas, que eso lleva eso lleva un 29, un 23, un 24%, no es tan representativo. Otro tema importante es que a través de grandes esfuerzos que se han venido haciendo por la Unión de Gobiernos Locales, por la Asociación Nacional de Alcaldías, por la misma Contraloría General de la República, es buscar la eficiencia, la verdadera eficiencia en cada una de los procesos que llevamos las municipalidades. Es por eso que hemos venido reduciendo constantemente el tema de las contrataciones. Lo decía doña Karen ahorita, tenemos que ser muy eficaces porque hemos pasado de tener tal vez 250,000 contrataciones a irlas rebajando a 100,000. Bueno, eso significa un tema nada más. Estamos siendo eficientes. Y cuando usted mira el resto de las instituciones, porque hay un tema muy complejo para nosotros, siempre nos miden a todas las 89 solas, pero el día que nos comparen con algunos ministerios que son sumamente deficientes en toda su actuación, se van a dar cuenta que verdaderamente las municipalidades tienen un gran papel dentro del quehacer de las políticas públicas para poder lograr cosas importantísimas. Con base en ese gráfico que acabo de ver, el monto de adjudicación de los gobiernos locales ha venido en crecimiento. ¿Por qué? Porque hoy tenemos más dinero. Hemos podido mostrar que con la ampliación de la ley 8114, hoy las municipalidades tenemos un poco más de recursos, las que dependemos de esa transferencia. Pero también tenemos municipalidades del gran área metropolitana que están siendo muy eficientes en poder bajar su morosidad y en tener este tipo de circunstancias para el desarrollo de cada uno de los habitantes. Con menos procedimientos hacemos mejor las cosas y eso es lo que hemos venido logrando a través del tiempo. Políticas públicas locales, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ser alcaldes o alcaldesas, pero quiero decirles que hay un tema importantísimo que dentro del planteamiento de una política pública no se ve, es el tema de los consejos municipales. Cuando usted se topa siempre que hay un consejo municipal que no se le puede medir la eficiencia ni la eficacia y tal vez te van a paralizar por años en algunas comisiones cosas de suma importancia para poder desarrollar nosotros el resto de lo que tiene que ver, esto nos tiene que traer a la reflexión de que no solo el alcalde es parte del gobierno local y hay que medir esa eficiencia, sino hay que medir la eficiencia también de las y los señores regidores, porque al final del periodo se convierte en un conjunto, debería de convertirse, en un conjunto unitario y no como hoy, que es un conjunto bifronti, porque al final del periodo se tiene la misma jerarquía y no se puede caminar ni a la misma velocidad ni en la misma dirección por circunstancias de que no se tiene claridad en el tema. Sistema de planificación de los presupuestos cortoplacistas, yo creo que este país tiene que dar un giro y ojalá poder tener presupuestos bianuales.
Ya es hora de que vayamos pensando en esa política pública de poder tener esos presupuestos bianuales para así tener más opción y más tiempo, no solo nosotros, sino las diferentes entidades que van a poder sentarse, analizar el resto de las cosas que tenemos que hacer todos y cada uno, independientemente en lo que tengamos que hacer. Y por eso he pedido, y voy a insistir, y voy a ser muy insistente, en que nos den la oportunidad, porque no existe una vinculación absoluta entre lo local y lo nacional. Entonces, cuando usted se encuentra que podemos tener una planificación sumamente importante en diferentes cantones para un desarrollo que se ha venido planificando, pero te encontrás que no pega con la política que tiene el Ministerio de Planificación o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Seguridad o X ministerios, todo eso se va a derrumbar porque por supuesto que va a prevalecer lo nacional y no lo local, y debería ser todo lo contrario, porque muchísimas veces se dictan estas políticas directamente en un escritorio sin conocer el territorio, y es desde el territorio donde se debe de seguir creando. Que ya me dijeron que me quedan 10 minutos, no son 5, mentira. Yo creo que hay cosas importantísimas, y lo mencionaba doña Karen, como el tema de la regla fiscal. Cuando se estaba haciendo la discusión de la regla fiscal, nunca se pensó que pudiese haber una municipalidad que la afectara negativamente lo positivo que tenía el tema de los incentivos que habían en las municipalidades o en toda la parte pública. Bueno, tenemos casos como el de la municipalidad de Dota, que los incentivos que habían eran menores a los que están promulgados en la ley, y solo eso significó sobrepasar el tope de la regla fiscal. Por lo tanto, lo digo con toda la claridad y la transparencia, el presupuesto de nosotros seguro, tiene que ser improbado porque iba con más de la regla fiscal, pero por un tema que no es cuestión de ineficiencia ni de ninguna otra cosa, es porque al aplicar la ley nos subió, nos incrementó y no pudimos hacer ninguna otra cosa. Así tenemos ejemplos claros, hay municipalidades como la de Acosta y hay varias municipalidades que también hay un tema importantísimo en lo de las políticas públicas, que es ¿qué es un decreto y qué es una ley? Yo creo que ahí hay que hacer una verdadera reflexión cuando se quiere aplicar, y a veces nos quieren aplicar decretos como que si fueran leyes, y ahí hay que hacer un gran examen definitivamente para poder tener eso con bastante claridad. Y podemos poner ejemplos. La Contraloría General de la República nos dice que hay que hacer una evaluación anual de las tasas que se cobran por los servicios, limpieza de vías, parques. En el momento que la hagamos, eso nos dispara el gasto, entra como un gasto corriente, y por supuesto que nos vamos a sobrepasar en el momento que se recalifiquen las tasas con la regla fiscal. Eso nunca lo vieron los señores y las señoras diputadas, bueno, porque no nos tomaron en cuenta para hacer este tipo de cosas. El tema del SICOP, creo que estamos claros, fui claro y lo dije. Hay algunas cosas que falta acomodar, hay algunas cosas que falta discutir, pero SICOP creo que no es la mejor opción para hablar de transparencia. Creo que se debe de transparentar muchísimas otras cosas, pero no es en SICOP ni pagando ese montón de dinero que las instituciones públicas van a pagar, algunas están pagando ya, que se puede hacer.
También creo que es importante dentro de estas políticas públicas que entiendan y que por favor nos comprendan que sí podemos hacer convenios entre municipalidades, que sí podemos darnos la mano y caminar juntos. Este tema de que esta luz que está aquí, de aquí para acá es Dota, de aquí para allá es León Cortés, y que yo arreglo mi pedazo de calle porque no podemos tener un convenio, y si lo hago me pueden denunciar porque estoy haciendo, bueno, eso es retrógrado todavía. Definitivamente en una política pública tenemos que tener la visión, la amplitud y sobre todo tener un norte bien claro hacia dónde queremos llegar con un país en 10, 15, 20, 30 años para poder obtener los mejores resultados, no solo en los gobiernos locales, sino de los y las ministras y los y las presidentas y presidentes que va a tener este país, para así poder tener un país completamente inclusivo, un país completamente pensando en que no importa el color político que llegue a casa presidencial, existe un norte claro donde todos tenemos que amarrollarnos las mangas, ponernos las botas y ponernos a trabajar. Señoras y señores, muchísimas gracias y me siento en verdad muy complacido por haber estado este ratito con ustedes y sobre todo por habernos dejado seguro de desahogarme un poquito de tantas cosas que vivimos todos los días, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucha honestidad. Muchísimas gracias.